Claro, cuando tú vas a hacer algún expediente judicial que ha pillado ley de amnistía, tienes un problema. ¿Sabes cuál es? Que ¿Cuál? la mitad del expediente está tachado. Está todo en negro. Está todo tachado. Hola, Julián, buenas noches, ¿qué tal? Aló, Fiscalía, hay una cosa que me preocupa. ¿Qué te pasa? No, que es tremendo, no. Ellas concretamente las detuvieron con 18 años y creo que también 19, 20 años, una por estar en la Asociación Universitaria Democrática, pidiendo Ujú. que fuera más fácil entrar a la universidad para las familias pobres, tal, y no sé qué. Bueno, y luego por uno de estos partidos que existían por el final del franquismo, que era la Liga Revolucionaria Comunista o algo así. Ujú. Entonces hay una especie de listas negras y las metieron y nos comentaba, estaba hablando que las dos han sido torturadas por Billy el Niño, entre otros pocos, y que a nivel personal, pues eso, primero que no hay ningún tipo de reconocimiento del Estado. Rosa, que era de Madrid, decía que ninguno, y Cuchi, que era de Cataluña, sí que dice que hubo la ley de memoria histórica catalana, sí que ha tenido un pequeño reconocimiento, pero en todo caso, Ujú. el que ha tenido un reconocimiento grande es Billy el Niño, que tenía no sé cuántas medallas, no sé cuántos pluses en su sueldo, con 40 años de democracia. Y con todos los Correcto. casos, fíjate que decía, uno de los pocos cosas que hemos conseguido, porque hemos hecho 80 querellas en contra de las torturas y de todos los que nos hicieron y nos la han echado para atrás en primera instancia, en segunda instancia, dice que ya está en Europa. Ujú. Y decía que lo único, uno de los pocos logros es que se conozca que Billy el Niño, el torturador, que se haya hecho en el Congreso, que es un torturador, y que se ha ido, bueno, al otro mundo con varias medallas, con 40 años de democracia. Entonces, marco legal que tenemos en España para que la memoria histórica sea tabú y judicialmente no tenga avance de ningún tipo o muy lento dentro de España, porque fuera de España sí que ha habido avances, pero aquí es como algo imposible. Bueno, a ver, ¿por dónde Vaya empiezo? melón, ¿no? Vaya melón que te he ¿Por soltado. dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Voy a daros la explicación y seguramente la voy a dar tal y como yo conocí o tal y como yo sufrí el trauma de la ley de amnistía, por decirlo de alguna manera. Y del pacto de olvido, no ley del olvido, pacto del olvido, que son cosas distintas. Sí, perdón. ¿Vale? Bien, la primera vez que yo tuve conocimiento de los efectos reales de la ley de amnistía fue cuando estaba revisando el caso de Carrero Blanco, porque cuando fue el tema de Casandra, me metí directamente en el despacho y digo, vale, quiero enterarme cómo fue, cómo dejó de ser, quiero enterarme todo. Y pedí lo que es el acceso a los archivos, ¿vale? Claro, cuando tú vas a hacer algún expediente judicial que ha pillado la ley de amnistía, tienes un problema. ¿Sabes cuál es? Que ¿Cuál? la mitad del expediente está tachado. Está todo en negro. Está todo tachado. Nombres, datos, todo. Porque se Pero el problema decidió en no, ese momento que se tachara no, todo. claro, porque en ese momento se censuró y aunque sean informes de que el sumario ya está abierto, que ya da igual, que todo el mundo puede acceder, pues puede acceder a una habitación con un montón de cajas con expedientes tachados, básicamente. Entonces, claro, cuando hablamos de ley de amnistía y del pacto del olvido, vamos a hablar de dos cosas distintas. Primero nos vamos a 1975, que fue cuando se hizo el Pacto del Olvido. ¿Qué es el Pacto del Olvido? El Pacto del Olvido fue una especie de consenso político, ¿de acuerdo? Promovido, según se dice, promovido por grupos de izquierda y derecha, pero estaba todavía Franco andando, ¿vale? Entonces, fue una ley promovida por ellos en los cuales lo que se decía era no queremos tocar el tema de los crímenes de la guerra civil. De hecho, tal y como tú miras en el Pacto del Olvido, lo que es la idea del Pacto del Olvido es olvidarse del pasado y centrarse en el futuro. Y allanar el camino para el futuro. Esto luego tiene. No, ahí en ese momento no tenía base legal, ninguna. Simplemente era un pacto político. Es decir, los delitos todavía se podían perseguir, por supuesto, todos. Todos. El problema viene con la ley de amnistía. ¿Vale? Que la ley de amnistía, como bien sabemos, fue la primera norma del primer gobierno democrático que tuvimos, teóricamente. Bueno, lo que se pudo hacer. Lo que Está se bien, pudo hacer. teóricamente, está bien, teóricamente. Te hemos Lo que se entendido. pudo hacer, lo Te que hemos se pudo hacer, entendido. ¿no? Por decirlo así. Correcto, correcto, lo que se pudo montar ahí. Bien, claro, ¿ahí qué ocurre? Esa ley de amnistía lo que hace es que convalida lo que decía el pacto del olvido. Y es todo tipo de delitos cometidos hasta antes de la ley de amnistía no tiene ninguna consecuencia, sea de intencionalidad política, sea por libertad de expresión. Dice, bueno, libertad de expresión está bien, ¿no? Los que pillaron por manifestaciones, asociación ilícita y Claro. toda esta mierda, está bien que liberen eso. Pero es que luego, ¿dónde viene la gran historia? ¿Dónde viene nuestro calentamiento de cabeza?
En el artículo segundo, en la letra F. Que la ley de amnistía es muy cortita, son 2 artículos, Julián. Bueno, a ver, Ah. son varios, pero que realmente lo que nos Sí, pero luego interesan si son tienes 2. letra hasta la F, que tiene un desarrollo. Claro, no, pero que es súper breve, que serán menos de 1000 palabras de ley. ¿Sabes lo que quiero decir? Que será nada. Pero, claro, como toda ley breve, pues cuanto más breve, más daño hace. Claro. El problema es artículo segundo, letra F, que es la última, ¿no? Dice, los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Derechos de las personas. En general, En a general, vivir, tócate. a vivir o A- a no tener heridas en su cuerpo. claro, cuando hablas de derechos de las personas, hablas de todo el listado de derechos ¡Fua! fundamentales de una persona, derechos civiles, hablas de cualquier derecho que pueda tener una persona. Pero eso no confronta directamente con leyes internacionales. Sí, pero es que esa fue la historia de la ley de amnistía. De hecho, la ley de amnistía, tal y como está hecha en España, es única. Porque, claro, no solamente que Y persigue tanto. aquellos delitos, claro, cuando solamente una ley de amnistía se habla de a nivel político y a nivel ciudadano, pero no a nivel de funcionario público. Los funcionarios públicos se lo llevan para adelante. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que son, si ha sido policía, torturador, tal, no sé qué, eso normalmente va para adelante. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero no se amnistía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que el problema que tienes con esto es que si haces amnistía de toda esa gente, toda la gente que tiene derecho a indemnización, todos los daños que hay por reparar, todas esas familias a los cuales no se reconoce un daño, claro que no se le reconoce. Es que no se cometió, o sea, se cometió delito, pero es que se amnistió. Claro. Entonces ya no puede exigir ningún tipo de responsabilidad. Fíjate tú que el único caso que se sacó estrictamente de la ley de amnistía, una ley profeso para ello, fue el de Carrero Blanco. ¿Por qué? Se sacó porque una de las vías de defensa que yo estaba trabajando, hasta que me di cuenta de esto, era de no, vamos a ver, eso es amnistía, por tanto no es acto terrorista, por tanto no es enaltecimiento de acto terrorista. Pero lo sacaron estrictamente de la ley de amnistía. Concretamente ese. ¿Para qué? Para que se pudiera perseguir el delito, pudiera declararse culpable, pudiera buscarse los responsables y que las condenas que había puestas ya en ese Ah, momento es por el decir, una atentado. excepción. Una excepción Claro, es una excepción, sacaron estrictamente, pero escúchame, solamente esa, ¿eh? que Solamente cabrón. esa. Pero eso es hacer Solamente esa. eso es hacer trampas en el solitario, Esa, ¿no? esa hace Si tú trampa de mismo solidaridad. dices, hago yo la ley y dices, bueno, no, esta no me interesa porque a este sí hay que juzgarlo, ¿no? Correcto. Entonces aquí tienes las dos fases. Primero que es el pacto del olvido, que es cuando esto se habla, por decirlo de alguna manera, y luego cuando esto se transforma en ley, que es en la ley de amnistía. El problema de la ley de amnistía, claro que te deja a todas las víctimas fuera, claro que no prevé nada para las víctimas. El problema que tiene es ese, que si la gente que cometió los delitos, que eran funcionarios, por ejemplo, vio el niño que torturó, ¿qué tal? ¿Sabes lo que te quiero decir? Quita todo lo que los delitos que tiene y deja solamente. Tú imagínate, el tío ha tenido un montón de medallas por haber hecho un montón de mal, ¿de acuerdo? Pero es que coges todo el mal y se lo perdones. Entonces, ¿qué tiene? A efectos del Estado, tiene un tío con 800 medallas. Ese tío, claro, según las normas de la seguridad social, según las normas de las pensiones, pues claro que tiene más derecho a pensión y todos los rollos. Es que ese es el problema. Sí, Que es sí. que la ley de amnistía es borrón y cuenta nueva de todo lo que hicieron. Entonces solo queda lo Claro, bueno. esas justificaciones, no hay que remover la mierda. Hostia, cuando vemos casos como una, es decir, nos está contando Cuchi que con 18, 19 años, Exactamente. después de las torturas, que ni ha querido comentarla ni recordarla, pero que ha comentado que le dio, vamos, que se quería quitar la vida después de lo sufrido, es Normal, como eso normal. queda totalmente impune, no hay. Es más, al final te queda un sabor hostia, que lo de democracia plena, si el tipo que las ha estado torturando tiene Claro. reconocimiento en democracia y sobre sueldo, entonces, joder, ahí hay algo que ya chirría y que Algo no, ha no salido sé, mal. Algo ha salido mal. Claro. Claro, no, no sé no. si por lo menos la reparación, es que ni siquiera los detalles, por ejemplo, mira, ese control del poder o también en esos acuerdos hay algún elemento que induzca a que no solamente sea digamos, la fiscalización judicial, sino también social y civil del borrón de todo lo que fueron digamos, los crímenes, los delitos durante el franquismo. No, sé que el problema es que el borrón viene. El borrón no viene exactamente a la ley de amnistía. La ley de amnistía te hace el borrón en cuanto a los delitos, pero nadie dice que esa gente haya que recordarla como héroe. Es decir, igual que se le dio una serie de medallas, igual que se reconocieron los delitos, igual que se le perdona esos delitos, lo siento mucho. Sí es verdad que puede ser que les quiten las medallas puede suponer algún tipo de responsabilidad. No, pero igual que te he dado unos méritos, que esos méritos no tenías que haberlos recibido, y te estoy quitando los delitos cuando seas culpable de los delitos,
te lo quito todo, te lo quito absolutamente todo. Es decir, te vuelvo al estatus de ciudadano base. Y ya a partir de ahí, haz tu vida con todas las víctimas que has tenido alrededor, ¿sabes? Y a partir de ahí, hazlo si puedes. Pero claro, el problema de esto es el siguiente. Es decir, plantear la ley de amnistía. Cuando plantea la ley de amnistía y el pacto del olvido, dice no, nos perdemos todos los delitos. Esto el problema es que de manera casi obligada para toda la sociedad, claro, cuando tú te metes en la ley de amnistía, vas a cualquier despacho de abogados, tú en el 77 o en el 80, ¿y qué te dicen? No, no, perdone, lo siento mucho. Yo también lo viví, yo corrí delante de los grises, ¿sabes? Pero yo no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Claro que no puedo hacer nada. Evidentemente yo no, digo el abogado de la época, ¿sabes lo que digo? Pero, claro, no podían perseguirlo. ¿Esto qué te genera? ¿Te genera o no? Mínimo un hueco de 15, 20 años, donde es posible que haya gente que lo esté luchando, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente no se va a meter y no quiere meterse porque no hay posibilidades a nivel judicial. A nivel social, es ahora cuando nos estamos dando cuenta de que esa ley de amnistía es ahora a nivel social, pese a que tengan la batalla estas mujeres que llevan toda la vida batallando en contra de esto. Sí, Pues sí. cuando ahora se está haciendo un poquito más consciente de la sociedad. Se encuentra una fosa en Sevilla con 5.000 cadáveres. ¿Qué ley, o es decir, no hay, cuáles son el marco legal? Porque tenemos esta ley de memoria histórica, pero al final, Uh -huh. ¿cuáles son los frenos y los apoyos que alguien que quiere recuperar el cuerpo de su familia, eso aparte lleva un presupuesto, ¿qué acompañamiento del Estado tiene? Legal, institucional y económico. Uf, varios problemas tiene, varios problemas tiene. Es decir, si te cruzas en principio con una fosa común que prevés que va a ser la guerra civil o de lo que sea, directamente te cruzas con una fosa común, lo primero es ponerlo en conocimiento de autoridades públicas. Ahí te comento, es De todas decir, maneras, si quieres, Cristóbal, por hacer el dime, paréntesis, si no queda claro, da dime. igual que sea bando republicano, bando No, nacional. no, sí, del que he dicho fosa, he dicho Claro, por eso, fosa. no, no, pero lo quiero aclarar porque creo que cualquier persona tiene derecho a recuperar el cuerpo, es que es como Exactamente. algo de lógica, ¿no? Claro que a ver, que es el cuerpo de sus familiares, de su tal, y que, vamos a ver, si en algo se basa, si en algo se basaba o había algún tipo de intención en la ley del olvido o en el pacto del olvido que pudiera ser medio positivo, era intentar, digamos cuál es el planteamiento en un pacto del olvido, digamos medio razonable, ¿no? Intentar que se olvide ese espíritu de represalia, ¿de acuerdo? Pero no solamente no hablo solamente de que se refiere al bando republicano, no, estoy hablando del espíritu de represalia que está mandando. Es decir, de cuando luego se vuelva o cuando estemos en una institución democrática, que luego no vengan los intentos de intentar tirarlo, ¿vale? Claro. Pero ¿qué ocurre? Que al final se utiliza para hacer este gran desastre. Bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer alguien si de repente se cruza con esa fosa? Pues como bien digo, lo primero es ponerlo en conocimiento de autoridades. No te vayas a Nacional, vete a Guardia Civil, que sí tienen un protocolo para hacer el levantamiento de esto y ponerlo en conocimiento del Estado. Pero dices, no, pero es que yo ahí creo que quiero hacerlo, que hay más cosas aparte de la fosa, porque hay más cosas, que había gente que había dejado sus enseres, sus historias y tal. Vete al ayuntamiento, pero el problema de los ayuntamientos, ¿sabéis cuál es? Que también depende de la tendencia política del ayuntamiento, porque es posible que al ayuntamiento le interese abrir la fosa o Ya. no le interese abrirla. Por eso digo directamente a la Guardia Civil, ¿vale? La clave es, para que salga, te lo digo como lo siento, hacerlo bien es directamente a la administración. Pero si quieres hacerlo bien es, hola, buenos días, va a la Guardia Civil, he localizado una fosa llena de cadáveres, no sé esto qué es, pero he localizado esto. Y la Guardia Civil se empieza a mover, ¿vale? Por lo que sea, por lo que sea. Cuando van allí, lo primero que se intenta hacer es, ya ahí empieza la administración. Y ahí ya va lo lento que ya quieran y ellos, porque ahí va directamente el Estado, va directamente Interior, que es el que lleva esa excavación, por decirlo de alguna manera. Lo que quieran, porque eso es directamente responsabilidad del Estado. Es decir, tú, a título particular, no puedes hacer absolutamente nada más que decir, Que eso está queda en ahí. manos del Estado. Y si hay poco Claro, presupuesto y no hay presupuesto y están 6 meses sin presupuesto, lo eso no dejan se mueve en parado. 6 meses. Y en vez No de se tener mueve 40 meses. personas, tienes para pagado, pues tardan 8 veces más que si estuvieran. Exactamente. Y sale por licitaciones, normalmente es un instituto pericial médico el que lleva esa historia, o alguien que lleva de forense tal, y fuera. Los mandan allí, sale la partida presupuestaria, los tienen allí 2, 3 meses, sacando cuerpos, mirando dientes o mirando restos, y van catalogando lo que hay. Punto. Luego te dan el listado de la gente que estaba allí y de los restos más o menos ordinarios clasificados, y ya cada persona que vaya retirando los restos de su familiar y demás, si se le ha localizado. ¿De acuerdo? O si se han reclamado al final, porque hay muchos que se quedan sin reclamar también. Claro. Claro, porque es normal, hay gente que no sabe que no están ahí, como es normal, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Claro, entonces ese es el protocolo normalmente para recuperarlo tú de a pie, ciudadano de a pie, que puedes hacer eso, pero el truco es este, llama directamente a Guardia Civil, que sí son capaces, no digo no, que son capaces no, lo van a llevar mejor que si es de Nacional al otro lado. Es decir, se Sí, puede avanzar en ley y necesitaría
qué porcentaje de la cámara, es decir, cuáles serían las posibilidades de avance y qué se necesitaría. A ver, me has dicho antes que estas mujeres estaban en Europa. Están en Europa recurriendo He o llegado a escuchar la ONU, entonces ya no la ONU. Vale, sé. La ONU es posible que hayan llevado las quejas a la ONU, que eso es distinto de llevarlo al Claro. TDH. A ver, el artículo segundo, esta letra F, desde que yo la vi hace ya años, cuando descubrí la ley de amnistía, esta maravilla, tú sabes que a mí me gusta, me quedo pensando en cosas, Julián. Y yo cuando veo algo que no me cuadra, me quedo pensando por qué esto no me cuadra. Y esto de contra el ejercicio del derecho de las personas, Joder, si esto no es reventarte a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero de una forma salvaje, claro. no es nada. No he visto nada que sea tal Pero, violenta. ¿cuál es el cerrojo? Es decir, ¿se puede derogar este Sí, artículo? se puede tirar este ¿Cómo? artículo. ¿Cómo? Di cómo y Claro, empezamos a hacer primero, campaña. no, primero, ¿se puede tirar por doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos este artículo porque es contrario a la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea? Sí, primera. Sin que haga ¿Se nada puede España, es decir, que nos lo y, vengan a o sea, solucionar la no, papeleta de si no lo cero. quiere, si no lo quiere, nada, esto directamente se lleva a tribunales y se lleva al TDH. Por favor, revíseme en esto, ¿vale? Revisen esto aquí, por favor, que es contrario a la normativa de la Unión y nosotros estamos en la UE por algo, ¿vale? Claro. Bien, aunque estuviéramos después, porque esta normativa está en vigor, ¿vale? Pero bueno. Yo creo que en España estamos fuera de catálogo de los derechos básicos que tendría que tener un país de la Unión Europea o de la organización en la que estemos, la ONU incluso. Yo creo que estamos por detrás de países de África. Entonces, hice una ley donde dice, no, no tienen ninguna responsabilidad en, ¿no? ¿Cómo es? La fuerza del orden, no sé qué, en eliminar cualquier derecho o ir contra cualquier derecho de una persona. Joder, es que eso no tiene No, no, sentido. es que eso es salvaje, pero esa sería la primera a nivel ciudadano. ¿Quieres tirarla? Venga, vamos a no estoy, vamos a tirar esto. Se puede, pues, digo yo, se puede. Cosas más jodidas me lleva a Europa. Vale, entonces, eso por un lado. Segundo, que no, ¿qué puede hacer la institución o el ejecutivo a la hora de hacer esto? Con una mayoría, con una mitad de la Cámara, pueden modificar esto. Pueden modificar esto. No necesitas lo que es toda la unanimidad como tal, ¿de acuerdo? A mi juicio como tal, ahora es modificarlo. Y sobre todo porque la solución a esto realmente, si no quieres tirar esta letra F, ¿vale? Y quieres dar una solución por parte del Ejecutivo, tienes que solucionar el gran problema que tiene la ley de amnistía, que es que no existe ninguna reparación para la víctima, que al final este es el problema. Es decir, que una cosa es que le quiten la responsabilidad penal como tal que cometió el delito, pero reconoce como tal la indemnización del derecho de las víctimas a la indemnización y a la reparación del daño. El problema de esto, ¿sabes cuál es, Julián? ¿Por qué no se hace? No lo sé, pero lo que sí tenemos son las dos cosas. La impunidad, y ahí tenemos a. Me hablan de Martín Villa, que todavía está vida, o Billy el Sí, sí, Niño. sí. Es que no solamente la impunidad, sino que se va con medalla. Y luego lo que tú dices, la falta de reconocimiento de las víctimas. Ahora nos comenta Rosa que no tienen ningún tipo del Estado, nada, nada. Es decir, Pero borradas de la ¿sabes historia. Entonces se dan las ¿sabes dos quién cosas. Claro, pero es que el problema es este. Es que vamos a ver, una ley de amnistía, lo que se entiende normalmente es un mecanismo legal por el cual el Estado asume y perdona todos los delitos de aquellos que amnistía, ¿vale? Claro. ¿Esto qué significa? Querido Estado, quien tiene que pagar el pato, quien tiene que pagar la indemnización de eso, es el Estado. Es directamente el Estado. Es decir, ¿por qué? Porque ya perdonaste a los otros a nivel penal y al perdonarlo a nivel penal no puedes ponerle que paguen ni una responsabilidad civil, ningunos daños. Esos Claro. daños que los tiene que pagar, los tiene que pagar el Estado. Sí, Ojo. sí. Es por eso, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.